Kennington. Y yo, Nancy Rodríguez. Estás viendo Cipre en Diálogo. Y el día de hoy estamos viendo otro video en donde hablaremos de cómo se manifiesta el acoso y el hostigamiento sexual. Parte de la serie de acoso sexual. Fíjate, Cristina, pensando en esto, ya veníamos discutiendo un poquito sobre la diferencia entre acoso y hostigamiento, en donde en acoso es entre pares, aún y que hay una relación se siente donde hay una relación de poder. Hay un ejercicio de poder. Hay un ejercicio de poder, exactamente. Y en el hostigamiento ciertamente va a haber una relación de subordinación real de la víctima. ¿Y cómo podemos observar estas manifestaciones? Podríamos en principio pensar, por ejemplo, en promesas de trato preferente o beneficios a favor, más bien a cambio de favores sexuales. Sí, también se puede dar en insinuaciones sutiles, tanto en palabras inadecuadas o inclusive uso de doble sentido en momentos que no corresponde. Bueno, y en realidad, específicamente en una relación jerárquica, pues es difícil que corresponda en algún momento, ¿no? Y también se puede dar en gestos, ademanes con las manos, que hagan algún tipo que contengan algún tipo de significado cifrado o explícito de un avance sexual. Yo creo que de lo que más nos puede llegar en la clínica, o al menos así lo podría pensar, es cuando el paciente viene y te dice, es que me está amenazando la persona. O condicionando. Mi jefe me amenazó, me condicionó sobre si yo no accedía a algo que él me estaba pidiendo, donde implica un favor sexual, no iba a poder tener un ascenso, una promoción, cierto pago, un permiso. O también puede ser no nada más quitarte, sino prometerte algún beneficio, un bono, un trato preferente en el cual te está empujando de una manera coercitiva a que tú accedas a aceptar el acoso o aceptar la propuesta velada o explícita de un contacto sexual que tú no deseas. Y en cuanto a lo que mencionas, yo creo que también otra de las cosas que nosotros alcanzamos a percibir como terapeutas es que la persona que está viviendo esto puede llegar a tener dudas si en realidad es algo de lo cual ella o él tendría que ofenderse, incomodarse, o si es algo normal o natural. Y también creo que inclusive los propios jefes o los propios maestros que pudieran estar ejerciendo el acoso, en cierta medida también lo dicen de esa forma, ¿no? Como sí. Así son las cosas, así, aquí, a mí también me tocó. Vamos a ver qué tanto tú quieres luchar por tus sueños o realmente qué tanto deseas esta buena calificación. Y este uso de alguna manera perverso o como retorcido de las reglas sociales causa de pronto que uno empiece a dudar en relación a lo que siente, a este instinto de que esto no está bien, lo duda y eso causa también otras dificultades a la hora de decir o de poner límites y por supuesto que cuando se te está condicionando un ascenso por el cual sí trabajaste o sí te mereces, pues también se vuelve una cuestión complicada. Pero por otra parte creo que como sociedad es importante que no veamos esto normal. Es que justo esa parte en la que tú dices que se ha llegado a normalizar. En esta parte también tendríamos que pensar en la cultura en la que estamos inmersas. Sabemos que, bueno, estamos nosotros, si nos estás viendo de otro lugar, estamos en Monterrey, en México, y sabemos que en México el machismo es algo que viene estando marcado desde nuestros antepasados. ¿Y qué sucede? Más que ponernos a hablar de machismo, ¿qué sucede? Es que sí está muy marcado, está muy atravesado el hecho de decir, como tú mencionabas ahorita, las cosas son así, te parezca o no. Y la verdad es que no tendrían por qué ser así. Y ahora que mencionas lo del machismo, me parece importante puntualizar que no estamos diciendo que no se pueda dar un acoso o un hostigamiento sexual por parte de una mujer hacia un hombre o de una mujer hacia una mujer, o inclusive entre hombres, ¿no? Pero el machismo en el sentido de que pone a un género
con mayor valor que otro, ya de entrada hace que todo se transgiverse y sea fácil para alguien en medio del machismo pensar que es natural, normal o aceptado el que vea a otro como un objeto, y no como una persona, un sujeto al cual que se merece respeto y tomar en cuenta sus propios deseos y el que exprese sus deseos de estar de acuerdo con estos avances sexuales inapropiados, que no serían tal vez inapropiados si fuera de consentimiento mutuo. Y vuelvo entonces a lo mejor para abordar un poquito más esta pregunta que tú haces de por qué la persona que está siendo abusada o hostigada lo facilita o lo acepta. Está esta parte anterior al poder decir sí o no, en donde está esta duda, ¿realmente qué se hace aquí en este tipo de situaciones? Y también, o sea, si nos vamos a pensar en la plática que se da a lo mejor entre pares, en la misma, digamos, en la escuela, en el trabajo, volvemos desafortunadamente a que está este tipo de frases en donde aquí así es. Y si quieres. Y si quieres, así se da. Platicábamos para tratar de poner ejemplos un poco, que no nos vamos a meter mucho, pero en una serie televisiva, ¿no? De hace mucho tiempo, a lo mejor la gente un poco de nuestro rango de edad la llegó a ver un poco más, en Doctor House, este doctor que es una eminencia, tiene muchísimo conocimiento, pero realmente con sus médicos está hostigándolos continuamente y es una manera en donde también es como un juego ahí de poder, en donde también el hostigado o la víctima que tanto se queda ahí como para poder seguir ascendiendo y tener cierta posición también, prestigio médico. Y es un ejemplo entre muchos, ¿no? Pero ahí está muy marcado. Fíjate que ahorita que lo mencionas, me hace pensar que el hostigamiento o el acoso se puede dar de una manera sumamente sutil, donde nada más, que creo que lo mencionamos un poco, pero para puntualizarlo, muy sutil como en gestos, ¿no? Inclusive ni siquiera hablando. También se puede dar de una manera explícita, en donde es claro que a mí no me importa, como el ejemplo que das, no me importa lo que tú sientes, aquí como una cuestión cínica. Sí, algo cínico. Pero también se puede dar en una cuestión de manipulación, ¿no? Pues si realmente tú, o inclusive empezar a mentir o a doblar las definiciones como, pues si esto es normal, tal vez nunca te habían tocado de esta forma, pero es natural, ¿no? Y la persona que está sintiendo tal vez la incomodidad pudiera empezar a dudar, ¿cómo? Si es natural o no es natural, si está bien o no está bien, ¿no? O inclusive que la persona que está ejerciendo el acoso, pues tú me provocaste, tú lo querías, pues por algo viniste. Y de ahí es de donde salen también muchas de estas controversias, ¿no? Donde se dice, pues es que sucedió porque la otra persona me provocó o la otra persona estaba, podríamos poner ejemplos, ¿no? Desde vestimenta, vestida de tal manera, o me habló de tal manera. O accedió a estar a solas conmigo. O accedió a estar a solas conmigo, o simplemente me estaba hablando de cierta manera y que ya con eso la parte de acá del acosador o el hostigador como dé por hecho. Pero en otro de los videos vamos a hablar justamente de cuándo o cómo poner límites, de cómo decir sí, de cómo decir no, y cómo viene entonces esta parte en donde cualquier persona habría de tener claro qué sucede, esta parte previa de estarse preguntando sí o no. Lo vamos a hablar un poquito más en nuestro próximo video. Y bueno, pues aquí seguimos en esta serie de videos sobre acoso sexual. No se vayan y estás viendo Cipre en Diálogo.